El frío del hospital me calaba hasta los huesos. Temblaba sin control, con la piel empapada de sudor y la frente ardiendo en fiebre. 39.5 grados. Lo sabía porque lo había escuchado de la última enfermera que me tomó la temperatura horas antes. Me dejaron sola en una sala blanca, iluminada por una luz fluorescente que parpadeaba como si se burlara de mí. El único recurso que tenía era el timbre a un lado de la cama. Lo presioné una vez, luego otra, después otra más. Cada pitido metálico era un grito desesperado, pero el pasillo seguía vacío. Conté en voz baja para no volverme loca. 1, 2, 3, 4, 17 veces. En la 10ª llamada escuché pasos y mi corazón se aceleró. Pero en lugar de entrar, una voz áspera respondió desde afuera. «Ya te dijimos que esperes». Me quedé en silencio, tragando saliva. Apenas podía articular palabra, pero reuní fuerzas para contestar. «Está bien, espero, esperar». Como si mi vida pudiera detenerse hasta que ellos decidieran moverse. El sudor corría por mi cuello, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cobija sobre mí. El olor a desinfectante me revolvía el estómago, y cada segundo se convertía en un martillazo dentro de mi cabeza. El monitor junto a la cama registraba mis pulsaciones irregulares, un sonido que me recordaba que todavía estaba ahí, resistiendo. Mis ojos se nublaban, y cada pitido del timbre se mezclaba con el zumbido de mis oídos. Empecé a pensar que quizás me iban a dejar morir en ese lugar, sola, como si mi vida no valiera nada. El silencio del pasillo era insoportable. Ni una puerta abriéndose, ni un paso apresurado. Solo mi respiración entrecortada y el eco de mi propia voz contando los intentos. 14, 15, 16, 17. El tiempo se volvió confuso. No sabía si habían pasado minutos o una eternidad. Cerré los ojos con la sensación de que mi cuerpo se apagaba poco a poco. Y entonces, con la poca fuerza que me quedaba, apreté el botón una vez más. La número 18. La puerta se abrió de golpe. Alguien entró gritando, con una voz que cortó el aire como un rayo. ¿Quién dejó a esta paciente así? Mis ojos se abrieron apenas un instante, y esa voz se convirtió en la línea delgada entre el abandono y algo que, por primera vez en toda la noche, parecía esperanza. Antes de esa noche interminable, mi vida era sencilla, casi rutinaria. Me levantaba temprano cada mañana en mi casa en las afueras de la ciudad, con el sonido de los pájaros y el olor a café recién hecho llenando la cocina. Me gustaba abrir las ventanas para que entrara la brisa fresca, y siempre acompañaba mi desayuno con un pedazo de pan dulce comprado en la panadería de la esquina. Mi trabajo, aunque agotador, me daba estabilidad. Pasaba largas horas en una oficina pequeña, revisando papeles, contestando llamadas, organizando números. No era emocionante, pero me permitía llegar a casa con la tranquilidad de saber que podía pagar mis cuentas y cuidar de mi familia. Mi madre solía decirme que la calma es el mayor de los lujos, y yo lo creía. Las tardes solían ser mi refugio. Me encantaba cocinar, y la cocina siempre olía a cebolla dorada, especias y tortillas calientes. A veces invitaba a mis hermanos, y llenábamos la mesa de risas, discusiones sobre política o fútbol, y recuerdos de la infancia. Era en esos momentos cuando sentía que todo estaba en equilibrio, como si nada pudiera romper esa paz. Los fines de semana eran aún más especiales. Caminaba por el parque con mis sobrinos, jugando a perseguir palomas mientras mi madre llevaba en su bolsa las semillas para alimentar a los pájaros. Había algo tan familiar en esa rutina que jamás pensé que pudiera cambiar. Incluso los pequeños detalles eran parte de mi seguridad. El olor a jabón en la ropa recién lavada, el calor de la plancha en mis manos, la televisión encendida con el noticiero mientras me quedaba dormida en el sillón. Todo parecía inmóvil, eterno, como si esos instantes sencillos fueran a repetirse para siempre. Por eso, cuando la fiebre comenzó, no le di importancia. Pensé que era un resfriado pasajero, algo que con descanso y té de manzanilla se resolvería. Nunca imaginé que ese malestar sería el inicio de la noche más oscura de mi vida. Ahora, recostada en esa cama fría del hospital, recordaba con nostalgia esas mañanas tranquilas y esas tardes de risas. Comparaba el olor a café recién hecho con el hedor penetrante del desinfectante,
El calor de mi cocina con el frío metálico de esa sala. El contraste era tan brutal que me apretaba el pecho. La rutina que antes me parecía simple y casi aburrida se había convertido en un tesoro inalcanzable. Y mientras el pitido del monitor me recordaba que seguía viva, entendí que lo que había perdido no era solo mi salud, sino la certeza de que todo lo bueno sería eterno. Los primeros síntomas llegaron como un murmullo incómodo, casi imperceptible. Una tarde empecé a sentir un cansancio extraño, un peso en los huesos que me obligaba a sentarme cada pocos minutos. Al día siguiente apareció la fiebre, baja al inicio, acompañada de escalofríos que me recorrían la espalda como agujas heladas. Me convencí de que era algo pasajero. Preparé un té de canela con limón. Me arropé con una cobija gruesa y traté de descansar. Pero la fiebre no cedió. Por la noche, la temperatura subió tanto que el sudor empapaba mis sábanas, y los temblores me despertaban una y otra vez. Al tercer día decidí ir al centro de salud. Me recibió un doctor de mediana edad, con bata blanca arrugada y un teléfono que no soltaba de la mano. Apenas levantó la vista cuando entré. Le conté de la fiebre, de los escalofríos, de la debilidad que me impedía incluso sostener una cuchara. Él asintió sin mucho interés, lanzó una mirada rápida a su reloj y me interrumpió. Es una gripe fuerte, nada más. Recetó paracetamol y reposo. No pidió análisis. No revisó mi pecho. No preguntó por mis antecedentes médicos. Yo lo miraba incrédula, con la garganta reseca, intentando creer que tenía razón. Salí con la receta en la mano y una sensación amarga en el estómago. Mientras esperaba el camión de regreso a casa, pensé, ¿y si no es solo una gripe? Pero me obligué a confiar. Quise creer que él sabía lo que hacía. Los días siguientes fueron peores. La fiebre aumentaba y mi cuerpo parecía apagarse poco a poco. Perdí el apetito. La piel me ardía y al mismo tiempo sentía frío hasta en los huesos. Una noche me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer con los labios secos, las ojeras oscuras y el cabello pegado a la frente por el sudor. Volví al centro de salud. El mismo doctor estaba ahí, con la misma actitud. Esta vez ni siquiera me dejó terminar de hablar. Ya te dije, es viral, no hay más que hacer. Tómate lo que te receté. Mientras hablaba, su celular vibró. Lo tomó, sonrió ante la pantalla y escribió un mensaje frente a mí. Yo estaba mareada, con la visión borrosa, y él se distraía con una notificación. Salí de ahí con las piernas temblorosas, más asustada que nunca. Algo en mi interior gritaba que no era normal, que mi cuerpo pedía ayuda a gritos y que nadie lo estaba escuchando. Me prometí que si la fiebre no bajaba esa noche, iría directamente al hospital. No lo sabía entonces, pero esa decisión marcaría el inicio de la cadena de negligencias que casi me cuesta la vida. La fiebre no bajó. Esa noche apenas pude dormir, delirando entre escalofríos y sudor. Cada vez que abría los ojos, veía la habitación dar vueltas, las sombras en la pared retorciéndose como si quisieran atraparme. Cuando el amanecer llegó, yo ya no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Mi familia me llevó al hospital. Recuerdo el trayecto como un sueño confuso, el motor del coche retumbando en mis oídos, las luces de la calle deslizándose como cuchillas frente a mis ojos cerrados, el frío recorriéndome la piel aunque estaba envuelta en 2 cobijas. Al llegar, el hospital me recibió con un pasillo interminable y un olor penetrante a cloro. Había un murmullo constante de pasos y voces, pero nada de prisa, nada de urgencia. Apenas me sentaron en una silla de ruedas, me estacionaron en la sala de espera. Ahí permanecí horas. La gente entraba y salía, algunos que llegaban después de mí eran atendidos antes. Yo sentía cómo la fiebre me consumía, el cuerpo pesado como si estuviera hecho de plomo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener la botella de agua que me ofrecieron. Intenté hablar con una enfermera que pasaba. Por favor, me siento muy mal. Ella ni siquiera me miró. Respondió mecánicamente, espere su turno. Ese espere se convirtió en un martillazo dentro de mi cabeza. ¿Esperar cuánto? ¿Esperar para qué? ¿Esperar hasta que ya no pudiera hablar? Entre mareos alcancé a recordar mi casa, mi cocina, la calma de los días pasados. El contraste me dolía. Ahí estaba yo, una mujer que hace apenas una semana caminaba por el parque.
reducida ahora a una sombra temblorosa en una silla, ignorada por quienes debían ayudarme. Finalmente, después de lo que me parecieron siglos, me trasladaron a una sala. La camilla estaba helada, el monitor parpadeaba, y la sensación de soledad se hizo aún más densa. Escuchaba risas a lo lejos, voces hablando de cosas banales, mientras yo me hundía en un cuerpo que dejaba de responder. Esa fue la última vez que sentí algo parecido a normalidad. El sonido de los pasos en el pasillo, la promesa de que al menos ya estaba dentro de un cuarto. No sabía que ese sería apenas el inicio del verdadero abandono. Porque lo peor aún no había llegado, y mi paciencia estaba a punto de convertirse en mi única arma contra la indiferencia. La cama era dura, las sábanas ásperas y frías como el metal. Me dejaron ahí, conectada solo al monitor que pitaba con un ritmo irregular. No había nadie alrededor, ni una enfermera, ni un médico. El silencio del pasillo era tan denso que podía escuchar el zumbido de la lámpara fluorescente sobre mi cabeza. El botón del timbre estaba a un lado. Al principio lo miré con desconfianza, preguntándome si realmente funcionaba. Con la fiebre ardiendo en mi frente y los escalofríos sacudiéndome el cuerpo, lo presioné una vez. El pitido sonó agudo, penetrante, y esperé. Nada. Lo presioné otra vez. Y otra. El eco metálico se repetía, pero nadie aparecía. Mis labios resecos contaban los intentos en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5. El tiempo se volvió un enemigo cruel. Llegué a la 10ª llamada y por fin escuché pasos. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero la esperanza se extinguió rápido. Una voz áspera desde afuera dijo con impaciencia: «Ya te dijimos que esperes». Me quedé helada. Tragué saliva y respondí con un hilo de voz: «Está bien, espero, esperar». Esa palabra se convirtió en una condena. El monitor seguía pitando, mi piel empapada en sudor frío, los temblores tan intensos que la cobija resbalaba de mis manos una y otra vez. Volví a apretar el timbre. 11, 12, 13, 14. Cada número era un golpe contra mi fe. Mi visión empezaba a nublarse. El techo parecía alejarse y acercarse en oleadas. El olor a desinfectante se mezclaba con el sabor metálico en mi boca, como si la fiebre me estuviera quemando por dentro. Quise gritar, pero mi garganta apenas dejaba escapar un gemido débil. 16. 17. El sonido del timbre se volvió insoportable, como un martillo golpeando dentro de mi cabeza. Aún así, nadie vino. Nadie. El tiempo ya no tenía sentido. No sabía si habían pasado minutos o horas. Solo sabía que cada segundo de silencio me hundía más en la certeza de que estaba completamente sola. La fiebre me hacía delirar. Cerraba los ojos y veía la imagen de mi casa, la mesa del comedor, mi madre sirviendo café. Abría los ojos y todo era blanco, vacío, indiferente. El timbre seguía a mi lado, esperando mi mano. Sabía que aún me quedaba una oportunidad más, un intento final antes de rendirme. Con un último esfuerzo, apreté el botón otra vez. La número 18. Después de presionar el timbre por 17ª vez, entendí que nadie vendría por mí. El silencio del pasillo era más fuerte que mis propios gemidos. Me quedé inmóvil, mirando el techo, dejando que la fiebre hiciera lo que quisiera con mi cuerpo. No tenía fuerzas para llorar, ni siquiera para gritar. Me aferré al único recurso que aún me quedaba: observar. Entre las rendijas de la puerta alcanzaba a ver luces lejanas, el reflejo de un televisor encendido en la estación de enfermería. Escuchaba risas ahogadas, conversaciones sobre cosas tan banales como novelas y chismes, mientras yo me retorcía con escalofríos. Mis labios murmuraron una frase que ni yo misma sabía de dónde salió: si sobrevivo a esta noche, no lo olvidaré. Cada palabra era una promesa, no de venganza inmediata, sino de resistencia. No iba a darles la satisfacción de verme gritar hasta desvanecerme. Al contrario, iba a guardar cada detalle: las voces, los relojes, el olor metálico que impregnaba la sala. El reloj en la pared marcaba las horas con un tic-tac implacable. 1, 2, 3 de la mañana. Cada movimiento del segundero era una tortura, pero también una marca que registraba mi paciencia. Mi cuerpo estaba dividido en dos: por fuera, inmóvil, resignado;
Por dentro, alerta, como un cazador esperando el momento exacto para atacar. Me imaginaba a las enfermeras en su estación, quizá tomando café, riendo, sin imaginar que cada carcajada suya quedaba tatuada en mi memoria. Volví a mirar el timbre. Ya no lo presionaba con desesperación. Ahora lo veía como un arma que iba a usar en el momento preciso. No antes, no de nuevo al vacío. El monitor seguía pitando, lento, irregular, recordándome que la fiebre podía ganar en cualquier momento. Pero yo ya no lo escuchaba como un enemigo, sino como un testigo. Ese sonido sería la prueba de que resistí, de que estuve consciente aún cuando quisieron tratarme como invisible. La cobija resbaló otra vez de mis manos temblorosas, pero no la recogí. Sentí el frío recorrerme entera y me obligué a soportarlo. El frío también era memoria. Así pasaron las horas, observando, escuchando, memorizando. No sabía qué iba a ocurrir, pero sí sabía algo con certeza. Cuando alguien por fin entrara en esa sala, yo tendría grabada en mi piel toda la verdad de lo que me hicieron pasar. Y fue con ese pensamiento que mi mano, débil pero firme, volvió a buscar el timbre. Una última vez. El pitido del monitor seguía como un metrónomo de mi resistencia, y yo, medio consciente, escuchaba más de lo que aparentaba. En medio de los murmullos que llegaban desde la estación de enfermería, una frase se coló entre mis oídos febriles y me heló más que el frío de la sala. Otra vez lo mismo. Ya pasó con otra paciente, dijo una voz femenina, baja, casi en susurro. Mis ojos se abrieron con esfuerzo. ¿Otra paciente? Sentí que el corazón se me aceleraba, no solo por la fiebre, sino por el peso de esas palabras. No era un error aislado. No era mala suerte. Había un patrón, una costumbre, un descuido repetido que ya había costado otras vidas. Aunque mi cuerpo se rendía, mi mente se aferró a cada sílaba. Recordé el tono exacto, el acento, incluso el sonido del bolígrafo golpeando contra la mesa después del comentario. Quise levantarme, gritar, pero apenas pude apretar los labios, como si sellara en mi interior esa verdad recién descubierta. Otra voz respondió, con un dejo de fastidio: «Cállate, no hables de eso aquí». El silencio volvió a instalarse, pero ya era tarde. Yo había escuchado lo suficiente. En mi delirio, me prometí guardar esos fragmentos como pruebas invisibles. Sabía que tal vez mi memoria se difuminaría con la fiebre, pero algo en mí juraba que esas frases no se borrarían jamás. El reloj marcaba las 4 de la mañana. El aire en la sala era pesado, mezclado con el olor de mi propio sudor y el desinfectante que impregnaba cada pared. Traté de moverme, pero el cuerpo no respondía. Entonces cerré los ojos y dejé que mis oídos fueran mis únicos aliados. Escuchaba pasos rápidos de vez en cuando, cajones cerrándose de golpe, murmullos contenidos. Y entre todo eso, aquella confesión volvía a repetirse en mi cabeza. Ya pasó con otra paciente. La fiebre me hacía imaginar rostros desconocidos, mujeres como yo, esperando ayuda que nunca llegó. Me vi reflejada en ellas, compartiendo el mismo silencio, el mismo abandono. Y esa idea, en lugar de derrotarme, me dio fuerzas. Empecé a comprender que lo que me estaba ocurriendo no era una simple negligencia momentánea, sino parte de un secreto oscuro que el hospital arrastraba desde antes de mí. No era la primera, y quizá tampoco sería la última si yo callaba. Ese pensamiento, entre delirante y lúcido, me mantuvo despierta. No estaba sola. Había un eco de otras víctimas en mi respiración entrecortada, y yo debía ser el testigo que guardara su historia también. Con la mente nublada, volví a mirar el timbre junto a mi mano. Sabía que la próxima vez que lo presionara, algo diferente tenía que suceder, y ese momento estaba cada vez más cerca. El calor me quemaba por dentro, pero mi piel estaba helada. Con la mano temblorosa, busqué el timbre y lo presioné una vez más. La número 18. El pitido resonó en la sala, como todos los anteriores, y por un instante, creí que otra vez sería ignorado. Pero de pronto, la puerta se abrió de golpe y una voz retumbó, firme, cargada de rabia. ¿Quién dejó a esta paciente así? Un médico diferente entró corriendo. Era más joven que el primero, con la bata abierta y el rostro desencajado. Se acercó a mí, tocó mi frente y exclamó: «Tiene casi 40 grados. Esto es una emergencia.
Detrás de él irrumpieron dos enfermeras, sorprendidas, tropezando entre sí mientras intentaban seguir sus órdenes. La calma indiferente del pasillo se rompió de golpe en un torbellino de gritos, pasos apresurados y objetos cayendo al suelo. «Oxígeno, rápido. Prepárame una vía. ¿Dónde están los antipiréticos?» Yo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero observaba cada gesto. La misma enfermera que horas antes me dijo, «Espera», ahora corría con un suero en las manos, su rostro pálido, nervioso. La otra buscaba desesperada en un carrito de medicamentos tirando frascos al suelo. El nuevo doctor miraba los números en el monitor y negaba con la cabeza, murmurando, «Esto no puede ser. ¿Cuánto tiempo lleva así?» Nadie respondió. El silencio de las enfermeras fue más elocuente que cualquier palabra. Sentí la mascarilla de oxígeno en mi rostro, el aire frío entrando a mis pulmones, y por primera vez en horas creí que podía sobrevivir. Sin embargo, dentro de mí no había gratitud, sino una furia contenida. Todo este caos, todos estos movimientos que ahora hacían con prisa, debieron haber ocurrido horas antes, cuando toqué el timbre la primera vez. Cada segundo de abandono estaba grabado en mi piel como una quemadura, y mientras las voces se multiplicaban a mi alrededor, comprendí que lo que estaba viviendo no era un acto de compasión, sino de pánico. Habían dejado que la situación llegara demasiado lejos, y ahora corrían para cubrir sus huellas. Los temblores en mi cuerpo cedían poco a poco gracias a los medicamentos, pero mi mente permanecía despierta, observaba, memorizaba. Guardaba en silencio las caras de quienes me ignoraron y las del médico que llegó gritando. Y mientras la sala se llenaba de ruido y movimiento, supe con certeza que lo que estaba ocurriendo en ese momento sería la pieza clave para desenmascarar la verdad. Porque por fin, después de 18 intentos, alguien había entrado. Pero ya no era solo para salvarme, también era para exponerlos. Desperté horas después con la cabeza pesada y la garganta seca. Ya no tenía la fiebre que me consumía, pero la debilidad me mantenía clavada en la cama. A un lado estaban mis familiares, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos. Apenas me vieron abrir los ojos, uno de ellos tomó mi mano y murmuró, «Nos dijeron que estuviste a punto de no resistir». Entonces comenzó la tormenta. Mis hermanos indignados exigieron hablar con los responsables. Querían respuestas. Querían saber por qué me habían dejado sola, ignorando mis llamados. Un médico distinto, el que había entrado gritando, trató de explicar. Cuando la encontramos, la paciente ya estaba en estado crítico. ¿Encontraron?, replicó mi hermana furiosa. Ella llevaba horas pidiendo ayuda. Las enfermeras se miraban entre sí, nerviosas, incapaces de sostener la mirada. Los documentos empezaron a aparecer, registros incompletos, horarios alterados, reportes en los que figuraba que me habían atendido a tiempo, cuando yo sabía que era mentira. Mi abogado, que había llegado alertado por mi familia, revisó las hojas y dijo con voz firme, «Esto es falsificación de documentos clínicos. Aquí hay más que negligencia, aquí hay encubrimiento». El silencio en la sala se volvió insoportable. Entonces el nuevo médico, con un gesto de rabia, señaló directamente a las enfermeras. «¿Quién la dejó sola? ¿Quién escribió estas notas falsas?». Ellas intentaron justificarse, tartamudeando. «Es que había otros pacientes. Fue un malentendido. No alcanzábamos». Las excusas se estrellaban contra la realidad. Yo, aún débil, los miraba sin hablar. No necesitaba gritar. Mi cuerpo en esa cama era la prueba viva de lo que me habían hecho. El abogado pidió acceso completo a mi expediente. Las hojas se amontonaban sobre la mesa mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso. El director del hospital apareció, intentando calmar las aguas con frases vacías. «Estamos investigando. Fue un error administrativo». Pero ya nadie le creía. Las pruebas eran claras. Mis llamadas habían sido ignoradas. Y lo peor, había registros que intentaban ocultarlo. El desenlace inmediato no se hizo esperar. Varias enfermeras fueron suspendidas en ese mismo momento. El caso se turnó a la autoridad de salud y el director se vio obligado a prometer una investigación interna bajo la mirada severa de mi abogado y de mi familia. Yo permanecí en silencio, observando. Había pasado de ser la paciente invisible a ser el centro de un escándalo que ellos no podían ocultar. Y mientras los gritos y acusaciones llenaban la sala,
Yo sabía que aún quedaba un último paso: salir viva de ese hospital y asegurarme de que mi historia no quedara enterrada en un archivo. Cuando por fin me dieron el alta, el aire libre me golpeó como una caricia que había olvidado. Salí del hospital en silla de ruedas, envuelta en una cobija prestada, con el corazón latiendo lento pero firme. Sentí que el sol me abrazaba y que cada respiro era un triunfo sobre la indiferencia que casi me mata. Los días de recuperación en casa fueron largos. Mi cuerpo seguía débil, pero el simple hecho de estar en mi cama, rodeada de mis cosas, me devolvía un poco de paz. El olor a café de olla que preparaba mi madre llenaba de nuevo las mañanas, y yo lo bebía despacio, como si cada sorbo me recordara que seguía viva. Sin embargo, la tranquilidad no era completa. Cada noche, al cerrar los ojos, volvía a escuchar el pitido del timbre, los 17 intentos ignorados, el eco de la voz diciendo: «Ya te dijimos que esperes». La rabia se mezclaba con la gratitud de haber resistido. Mi abogado siguió con el caso. El hospital estaba bajo investigación y varios nombres ya habían sido señalados oficialmente. Recibí llamadas de otras personas que habían pasado por algo parecido y entendí que mi experiencia no era aislada. Éramos muchas las que habíamos sido tratadas como invisibles. Un día, mientras caminaba lentamente por la sala de mi casa, vi el folder con los documentos que mi familia había guardado. Lo abrí y recorrí con los dedos cada hoja, cada prueba, cada mentira que habían escrito sobre mí. No sentí miedo, sentí fuerza. Esa carpeta era mi voz, la de las 17 llamadas que nunca quisieron escuchar. Decidí no callar. Di entrevistas, hablé con asociaciones, conté mi historia con cada detalle. No buscaba fama ni compasión. Lo hacía porque sabía que, si yo guardaba silencio, otros sufrirían lo mismo. Con el tiempo, empecé a recuperar mi rutina. Volví a caminar por el parque, a cocinar mi comida favorita, a reír con mi familia en la mesa. La vida regresaba poco a poco, aunque nunca sería igual. Había una herida invisible que siempre estaría ahí, recordándome que el abandono también puede matar. Un domingo, mientras tomaba café en el comedor de mi casa, miré a mi alrededor y pensé en lo lejos que había llegado desde aquella noche. Recordé mis manos presionando el timbre, una y otra vez, y cómo nadie vino hasta la llamada número 18. Sonreí con amargura y susurré en voz baja, solo para mí. Nunca olvidaré que presioné 17 veces el timbre y nadie vino. Pero en la número 18, la verdad entró gritando: